situaciones es que sería ideal que todos los jefes de línea, que todos los encargados de línea tengan una idea general de lo que es la normativa de los derechos de trabajo, ¿no? De lo que es un poco conocer de forma general la parte de la Ley Federal del Trabajo, por lo menos cuestiones generales, ¿no? Y para ello, bueno, cada país, pensando en las separaciones o en los despidos, cada legislación laboral pues tendrá aspectos diferentes en determinados lugares. Entonces, es recomendable tener conocimiento de los medios que implican o intervienen en un proceso, tanto de que sea justificado o que sea injustificado. Vamos ahorita a analizar un poco más esta parte. Entonces, los despidos en los centros de trabajo pueden ser justificados o pueden ser injustificados. Vamos acá con Miguel Ángel. Por favor, Miguel Ángel Hernández, nos ayudas con esta diapositiva que dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo 47. La Ley Federal, en su artículo 47, expone los motivos por los cuales el patrón puede rescindir la relación laboral sin responsabilidad para él. Cuando el trabajador incurre en alguna de las causas, el patrón queda exento de pagar una indemnización por la separación, pues la rescisión de contrato o despido están justificados. Algunas causas justificadas para rescindir el contrato son que el trabajador engañe al patrón, que el trabajador incurra durante sus labores en faltas de honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa, así como de clientes y proveedores, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Ok, gracias. Entonces, ahí en la Ley Federal del Trabajo, en artículo 47, se exponen los motivos por los cuales el patrón puede tomar esta decisión, puede llegar a la decisión de rescindir el contrato, de terminar el contrato, o sea, se acabó, ¿no? Romper el contrato con el trabajador, y esto tiene que ser por una causa justificada, ¿no? Ahorita ya nos leyó algunas de las causas, Miguel, algunas de las causas por las que el patrón, el jefe, está en el derecho de rescindir este contrato, de romper este contrato. Entonces, para poder tomar esta decisión, él debe tener las evidencias, debe tener toda la documentación, debe tener los registros, debe tener todo esto para poder llegar a tomar esta decisión. Como yo les comentaba hace rato, no es algo que se tome a la primera que se presente una situación de este tipo. Generalmente se establecen ciertas como avisos previos, ¿no? Como en algunos lugares les llaman actas administrativas. Ya te levantamos una acta administrativa, ya tienes dos actas administrativas, tal vez a la tercera, pues ya es una causa de rescisión. ¿Qué es una acta administrativa? Pues es una falta, es una cuestión en la que estás fallando y estás incurriendo en una falta, en una falla para la organización. Y entonces ahí se puede rescindir el contrato. Algunas de las que nos leyó, dos de las que nos leyó Miguel, una es que el trabajador engaña al patrón. ¿Cómo lo puede engañar? Pues desde que ingresa, ¿no? Desde que ingresa a la propia organización, falsificando documentos, falseando información de que trabajó en tal lado y no lo hizo, o presentando documentos apócrifos, pues, o sea, que sean estos documentos que no sean originales, pues, que sean falsificados o cuestiones de ese tipo. Si desde ahí se detecta que hubo un engaño, pues desde ahí se puede rescindir el contrato del trabajador. Les platiqué un caso, no sé si recuerdo, si les platiqué un caso de un hospital, de un familiar mío, donde él llega como director al hospital y pues como director pues comienza a revisar quién trabaja con él, quién trabaja en el hospital, todo esto, ¿no? Todas situaciones de este tipo. Y de repente en una de los doctores tiene duda si en realidad eso no es doctor, ¿no? O sea, esta persona ya lleva muchos años trabajando ahí, pero tiene duda de que sea doctor, no puede, tiene ahí algunos documentos, pero no son corroborables, no aparecen la cédula profesional, no aparece en donde se pueden verificar. Entonces él tiene dudas que en realidad sea doctor. Digo, ya tiene muchos años, pero esto, para ti como director, por ejemplo, de un hospital, puede representar un problema a la larga. Si esta persona hace algo mal, una operación tal vez, una mala prescripción médica, y lo demandan, tú vas a ser el responsable, porque tú eres su jefe de él. Entonces, tienes que cuidar esta parte, ¿no? También que el trabajador incurra durante sus labores, esto es siempre muy señalable, en falta de honradez, o sea, que se robe cosas de la organización y que lo puedan identificar o que sea algo que quedó en evidencia,
actos de violencia, que pues tenga ahí una lucha, una pelea con alguien al interior de la organización, que amague, que injurie a alguien, que trate mal a alguien, al patrón, empezando desde el patrón, a sus familiares, a personal de la propia empresa, como personal directivo, administrativo, a clientes, a proveedores. Entonces, estas son causas justificadas para rescindir el contrato, salvo que, ahí hay una cuestión de la ley, salvo que haya sido provocado, ¿no? Que la persona, si la persona fue provocada, bueno, pues hay una justificante para la reacción, aunque no es justificable nunca, pues una cuestión de este tipo, pero sí, ahí en esto puede suceder que sea provocado. Entonces, si la persona demuestra que fue provocada, pues tendrá un atenuante en su favor, ¿no? Y podrán ahí mediar las cosas. Vamos a pedirle a Isabel, por favor, Isabel, si nos ayudas con las siguientes causas que son causas justificadas para rescindir un contrato. Sí. Que el trabajador ocasione intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y objetos relacionados con el trabajo. Que el trabajador tenga más de 3 días de falta de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Que el trabajador desobedezca al patrón o a sus representantes sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. Que el trabajador se niegue a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Presenta laborar en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga, salvo que exista descripción médica. Ok, prescripción médica, gracias. Entonces, son algunas otras causas, ¿no? Que son contempladas en la Ley Federal del Trabajo, en este artículo 47, donde nos menciona que el trabajador ocasione de forma intencional perjuicios materiales, echó a perder una máquina, algún material, de forma intencional. Esto es difícil, ¿no? Es difícil comprobarlo porque él siempre va a argumentar, pues, que no lo quiso hacer. Entonces, tendría que haber, como les comento, siempre elementos que se pudieran identificar en cuanto a esto, en cuanto a su desempeño de su labor. Y bueno, que con este motivo de esta intención, edificios, obras, maquinaria, instrumentos se hayan dañado, ¿no? Objetos relacionados con el trabajo se hayan dañado, se hayan perdido, alguna cuestión así. Que el trabajador tenga más de 3 faltas en un periodo de 30 días, no seguidas, o sea, no tienen que ser seguidas, sino puede ser una el primer día, otra a medio mes y otra al final del mes. Al final del mes se junta esto y se suman, y si se acumulan las 3 faltas, pues el trabajador es sujeto del despido. E inclusive, no necesariamente tiene que ser un mes cerrado, ¿no? O sea, no tiene que ser, por ejemplo, el mes de mayo, ¿no? Que estamos ahorita, sino puede ser a partir de hoy, que estamos a 18 de mayo. Del 18 se cuentan 30 días al 18 de junio, y si tienes tú 3 faltas sin causa justificada, te haces acreedor al despido. Entonces, no tiene que ser durante un mes, sino sobre un periodo de 30 días. Entonces, esto es muy, muy evidente, pues, desde la parte de la ley, que le da elementos al patrón para que si una persona es reincidente en las faltas injustificadas, pues se le pueda despedir, ¿no? Se le pueda rescindir su contrato de forma justificada. Que el trabajador desobedezca al patrón, a sus representantes, sin causa justificada, que no quiera cumplir las órdenes que se le dan, y esto, bueno, pues siempre será de acuerdo al contrato trabajado. Yo me acuerdo que, pues de repente algunos jefes abusan un poco de ti, ¿no? Dependiendo de tu puesto. Yo me acuerdo que en el primer trabajo en un banco, yo era encargado del archivo y del almacén, y tenía a mi cargo una camioneta, una combi de aquel tiempo, donde a veces transportábamos algunos artículos, material, papelería, tenía que ir a veces yo a México a traer y cosas así. Pero y como yo estaba encargado de esa camioneta, pues de repente algún jefe se le ofrecía, oye, necesito ayuda, ayúdame a trasladar este mueble para a tal lugar. Y de repente yo decía, bueno, ese no es mi trabajo, ¿no? Pero bueno, a veces no te puedes poner en cuestión de no obedecer, porque los jefes pues después se vuelven contra ti, o
abusan más de ti, cuestiones así, entonces pues a veces tenías que hacerlo, ¿no? Digo, estás en tu derecho de no hacerlo, ¿no? Obviamente estás en tu derecho de no hacer esto. Que el trabajador se niegue a adoptar medidas preventivas o a seguir procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Esto es muy importante. Seguir normas, seguir reglas, cumplirlas de forma correcta. ¿Por qué? Porque ya hemos platicado que los accidentes o enfermedades relacionadas con la parte del trabajo a la empresa le cuestan mucho. O sea, el seguro social aumenta cada vez más si hay más accidentes, si hay más consultas médicas de parte de los trabajadores de esa empresa. Entonces, esto es muy importante. Más allá también de que aumenten nuestros pagos, también será importante que, pues, si un trabajador se lesiona, se lastima y queda incapacitado, pues se pierde dinero, ¿no? Se pierde dinero, hay que contratar a otra persona, se le tiene que pagar a los dos. Entonces, son cuestiones que se tienen que observar mucho en los lugares de trabajo. Y por último, que el trabajador se presente a laborar en estado de embriaguez, o sea, bajo los efectos del alcohol que haya tomado o bajo la influencia de alguna droga, narcótico, puede ser también ahí posible. Que se presente a trabajar bajo esto. No siempre es muy evidente, más en el caso del alcohol, por la cuestión del aroma o que huele, será mucho más común. Esto puede ser, sobre todo en los casos de las drogas o de los narcóticos, puede ser que exista una prescripción médica, ¿no? Hay algunas cuestiones que van más allá de esto y que se presentan como una tipo medicamento. Podría ser, bueno, pues ya bajo eso no hay más que hacer, ¿no? Entonces son algunas de las causas justificadas o las causas que considera la Ley Federal del Trabajo en esta parte de poder terminar un contrato, de parte del trabajador. Vamos a ver esta otra diapositiva. Vamos a pedirle a Carlos César, si nos ayudas, por favor, con esta diapositiva, Carlos. Sí, profe. Un despido injustificado es cuando el trabajador no da motivo para ser separado de su empleo. En una separación injustificada se debe pagar la indemnización de 3 meses de salario, prima de antigüedad, 12 o 20 días por año laborado. Algunas causas injustificadas de rescisión de contrato de un trabajador son: se rescinde contrato por motivos que no tienen que ver con el desempeño, despido injustificado, o renuncia de un empleado por falta grave cometida por el patrón. El patrón debe tener la documentación o pruebas, además de seguir el procedimiento sin responsabilidad alguna en tiempo y forma. El desconocimiento del proceso y leyes de los despidos justificados o injustificados pueden incurrir en violaciones a los derechos de los trabajadores de la Ley Federal del Trabajo. Ok. Perfecto, gracias. Entonces, cuando el despido es justificado, bueno, pues el patrón no tiene que hacer estos pagos, pero cuando el despido es injustificado, es cuando el trabajador no da motivo para ser separado de su empleo, de estas causas que dijimos. Entonces, en una separación injustificada se debe pagar una indemnización al trabajador. ¿Qué es lo que abarca esto? Pues ya lo habíamos comentado en algún momento: 3 meses de salario, prima de antigüedad de 12 o 20 días por año laborado, dependiendo la antigüedad que tenga, ¿no? Dependiendo cada caso particular, de acuerdo a algunas leyes y cómo han cambiado. Algunas causas injustificadas, ya nos decía ahorita César, se rescinden contratos por motivos que no tienen que ver con el desempeño, que es el caso de Uber, ¿no? Ahorita. No es que los trabajadores estuvieran haciendo una mal labor, es que la situación económica ya no permite a la empresa poder seguirles pagando. Entonces, pues, ¿sabes qué? Mi decisión es esta, te tengo que despedir, pero pues tengo que pagarte un paquete, ¿no? No es lo mismo, obviamente, Estados Unidos que México. En México aplican estas reglas, ¿no? Que están marcadas. Allá aplicarán las propias, las que estén creadas allá. Un despido injustificado, pues simplemente porque me caes mal, ¿no? A veces en esto puede ser a veces algunos motivos. Renuncia de un empleado por falta grave cometida por el patrón, también, ¿no? Hay algunos abusos, alguna violencia, también puede ser de parte del patrón, abuso sexual o pedir algunos favores a cambio de ciertas cuestiones, ¿no? Entonces son estas causas o estas renuncias donde son abusos también de los patrones, donde hay abusos en esta parte y se puede llegar a una demanda. Esto obviamente se tiene que trabajar mucho a través de cuestiones legales. Si el patrón no cumple con esto, pues se tiene que ir a las instancias correspondientes, ¿no? Que ya lo hemos platicado, son
la Junta de Conciliación y Arbitraje por principio de cuentas para quien media, ¿no?, entre el trabajador y el patrón para que puedan primeramente llegar a un arreglo. De hecho, si hay un despido injustificado en esto, pues tú puedes demandar, ¿no? Si hay un despido injustificado, tú puedes demandar el hecho de que te puedan reinstalar en tu trabajo. O sea, si tú no quieres irte de la empresa y te están despidiendo solamente porque le caes mal, ¿no?, al patrón o al jefe, tú puedes demandar tu reinstalación, ¿no? Y de alguna manera, si ganas esta reinstalación, o sea, puede ser, a veces los juicios laborales se llevan mucho tiempo, se llevan años o hasta meses, ¿no? Meses, perdón, o hasta años. Si tú ganas este juicio, la empresa está obligada a pagarte, esto se llama salarios caídos, ¿no? Durante todo este tiempo que tú no laboraste, que estuviste en este proceso legal de juicio, la empresa está obligada a pagarte el salario, aunque no hayas trabajado, ¿no? Aunque no hayas trabajado, la empresa está obligada, el organismo está obligado a pagarte tu salario. A mí me pasó mucho, yo conocí algunos casos en la UAM, donde por ejemplo, con algunos maestros había ahí algunas demandas laborales y pues el maestro no quería, ¿no? O sea, no quería irse de la universidad y fue despedido de forma injustificada, presentó demanda, presentó este proceso, este recurso. Pues se llevaron varios años, ¿no? Yo me acuerdo de un maestro de la Facultad de Ciencias Políticas, me parece, varios años se llevó este proceso y ganó al final el maestro, le tuvieron que pagar todo su salario de esos años y al final fue reinstalado en su plaza, ¿no? O sea, son cosas que se presentan. Entonces el patrón debe tener, pues, siempre en estos procesos toda la documentación o pruebas, además de seguir procedimientos para que no tenga responsabilidad alguna él en tiempo y forma. Debe cerrarse todo correctamente, ¿no? El desconocimiento de estos procesos, de las leyes, de los despidos justificados o injustificados, el patrón puede estar incurriendo en una violación a los derechos de los trabajadores de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto será muy importante que haya gente especializada en el área de recursos humanos en estos lugares, de tal forma que se haga el trabajo lo mejor posible, se cierre todo lo mejor posible, no quede nada abierto, porque después resulta que ya pasó todo y de repente te llega un aviso de una demanda laboral, ¿no? De un trabajador que estuvo ahí y dices, bueno, ya habíamos cerrado todo. No, resulta que algo quedó abierto y te están demandando de forma laboral. Vamos a la parte de renuncia voluntaria y entrevista de salida o retiro, que esto es importante. Se conoce, no, hay otro concepto que es outplacement, ¿no? Que es otra situación ahí de ayuda también para los trabajadores. Iret, por favor, si nos ayudas con esta diapositiva, por favor. Renuncia voluntaria y entrevista de la salida o de retiro. Otro factor que conlleva una separación laboral es la renuncia voluntaria. Cuando el trabajador decide renunciar, puede hacer la notificación de manera verbal, vía telefónica a RH o a su jefe directo indicando la fecha a partir de la cual dejará de prestar sus servicios. Esta notificación debe hacerse con anticipación para prever problemas para la liquidación final, en donde se consideran vacaciones, sueldo a la fecha de baja, prima vacacional, prima dominical, fondo de ahorro, vales de despensa y todo pago pendiente de liquidar. Una vez informada la decisión del empleado, RH deberá comenzar a gestionar la liquidación correspondiente de los sueldos y compensaciones adeudadas. Ok, gracias, Iret. Esta parte es la renuncia voluntaria de parte del trabajador. Él mismo decide separarse, ya vimos los motivos, puede ser personales, profesionales, familiares, de todo tipo. Entonces, él presenta su renuncia, es voluntaria, y cuando el trabajador decide renunciar, lo tiene que hacer, obviamente, anunciar lo más pronto posible, porque si no puede ser considerado como abandono de trabajo y te pueden, pues también demandar. También el propio patrón tiene recursos, ¿no?, para demandar a los trabajadores, o sea, o la ley ampara estas dos cosas. Entonces hay que cuidar ambas partes. O sea, si tú vas a renunciar, pues hazlo lo más pronto posible. Avisa, pues da aviso lo más pronto posible. A lo mejor de entrada vía telefónica, a partir de hoy, pues ya no me presento, o mañana, no sé, ¿no? Alguna cuestión así, ya no me voy a presentar, ¿no? Indicando la fecha a partir de la cual dejarás de prestar estos servicios. De preferencia, esta notificación siempre debe hacerse con anticipación para prever problemas de liquidaciones y todo ese tipo de situaciones que se deben considerar. Los ejemplos que nos leía Iret, vacaciones, sueldos a la fecha que estás renunciando, todo lo que corresponda a pagar como prima vacacional,
primas dominicales si es que trabajabas domingo, fondos de ahorro, despensa, todo lo que esté pendiente de poder pagar ahí, ¿no? Entonces, una vez que el empleado informa a la organización, a su jefe, que va a renunciar, pues Recursos Humanos comienza a hacer los cálculos, ¿no? A gestionar todo lo que corresponde a pagar al empleado, de los adeudos que se tengan con él. Ya vimos los salarios a la fecha que está renunciando y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces es necesario cuidar todo ello y tener presente Recursos Humanos, pues todos los datos de las personas. Soar, por favor, si nos ayudas con esta diapositiva. Sí. El proceso de desvinculación voluntaria entre empresa y empleado puede variar en función de la legislación que regule la región donde se ubica la empresa. Para terminar la relación laboral formalmente, además de notificar de manera verbal, se debe redactar firme un documento que permite abandonar el puesto antes de finalizar el contrato. En la carta de renuncia voluntaria se exponen los motivos por los que se toma decisión de renunciar sin reclamar ninguna prestación anterior. Se coloca la fecha y lugar donde se lleva a cabo la renuncia, posteriormente el nombre de la empresa y para terminar se coloca el nombre y firma del empleado que renuncia. Gracias. Entonces, este proceso de desvinculación voluntaria entre empresa y empleado puede variar. Los estados a veces tienen diferentes leyes. La ley es federal, ¿no? La Ley Federal del Trabajo tiene una aplicación nacional en todo el territorio nacional. Pero de repente algunos estados tienen algunos cambios en cuestiones laborales, ¿no? En algunas situaciones. Generalmente es la misma en todos los lugares, pero puede llegar a cambiar, ¿no? En algunas partes puede llegar a cambiar. Entonces, siempre hay que tomar esto en cuenta, que no porque en el Estado de México aplique de esta forma, en Chihuahua tiene que aplicar de la misma. Entonces, para terminar de forma, la relación laboral de forma formal, valga la redundancia, se debe de notificar, además de manera verbal, se tiene que hacer una redacción de una renuncia, un escrito donde pues indiques que a partir de tal fecha pues es tu deseo ya no seguir trabajando en aquel lugar y que tú das por terminada la relación laboral a partir de ese punto. Entonces ahí en la renuncia se exponen los motivos, se tienen que poner las fechas, se tiene que poner a quién se dirige y todo esto será importante desde un punto de vista formal para poder aplicar esta situación, ¿no? Y que, bueno, llegue a la persona indicada. Ok, bueno, vamos a dejar aquí, vamos a suspender con este tema. Nos queda ya nada más ver la parte de la jubilación. La parte de la jubilación que lo estaríamos viendo el día viernes y empezando, yo creo, seguramente con unidad número 7. Por favor, les pido que estén atentos ahí a la plataforma para las nuevas actividades que estaremos haciendo esta semana. Y tengan ahí cuidado de las fechas, de poderlas atender, de poderlas resolver. Déjenme pasar lista, porque si no, luego no me da tiempo. La vez pasada no me dio tiempo, por eso mejor decidí ahorita ya cortar para que no nos gane el tiempo. Entonces voy tomando asistencia, hoy estamos a 18. Aldair Jafet, ¿te encuentras con nosotros? ¿No está Aldair? Ok. Laura Zipactli, ¿se encuentra? Creo que no. Claudia Lisset. Presente. Claudia, ¿verdad? Sí. Miguel Ángel Hernández. Presente. Gracias. Brian Eduardo, sí estás, ¿verdad? Presente, profe. Amairani Hernández. Presente. Gracias. Isabel Araujo, sí estaba. Sí. Soar también, nos contestó. Areli Saraí. Yo. Gracias. Gabriel Cruz. Presente. Gracias. Jennifer, Estefanía. Creo que no está, ¿verdad? Abraham Bracamontes. Presente. Gracias. Roberto Elías. Presente, profe. Gracias. Julia Lisset. Presente. Gracias. Araceli Hernández. Presente. Gracias. Salma. Presente. Miguel Ángel Pichardo. Presente. Gracias, Miguel. Jared Pichardo. Presente. ¿Son hermanos? No, ¿verdad? Nada, ni familiares. No, nada. Nada, muy bien. Iret. Sí estaba, ¿verdad? Presente. Monse Rodríguez.
Presente, profe. Montse, ¿estuviste la clase pasada? Ya no alcancé a pasar lista. No, profe. No, ok. Ángela Jocelyn. Presente. La clase pasada, Jocelyn. Fue el día lunes, ¿no? No. Ok. Mayari. Mayari Asenet, no está. María Andrea. Presente. La clase pasada, Andrea. Sí, estuve, profe. Sí, gracias. Diana Paola. No, ¿verdad? Ok. Carlos Alejandro Cabrera. No. Carlos César. Presente, profe. Ok, gracias. Bueno, creo que son todos. No sé si alguien me faltó. ¿No? ¿Nadie faltó de asistencia? Creo que no, ¿verdad? Ok, bueno, entonces con esto cerramos. Estamos ya casi finalizando unidad número 6. Con esta parte no son temas tan complicados, pero que ustedes, como les comentaba, en algún momento irán profundizando más cuando lleguen a simulación de recursos humanos. Estarán haciendo ya algunos casos, revisando algunas cuestiones más. Ahorita lo estamos viendo de forma más general. Y llegará el momento en que ustedes estarán practicando un poco más. Y aparte, bueno, con las actividades estaré viendo qué actividades van a hacer en la semana para que puedan ahí reforzar la parte del conocimiento, ¿ok? Entonces, bueno, si no sucede ninguna otra cuestión, les deseo que estén muy bien, que nos podamos reunir el próximo viernes, entonces a las 9 de la mañana, igual, nos juntamos aquí a través de este medio, terminamos unidad número 6 y seguramente empezamos con unidad número 7. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Sí. Perfecto, muy bien. Pues bueno, les deseo buena semana, que tengan salud, que estén muy bien y cuídense mucho y esperemos notificaciones de las autoridades, a ver qué va a pasar en estos días. Gracias, cuídense mucho. Gracias igualmente. Bye, estén muy bien todos.